Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión y meditación en la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en una historia que se encuentra en los 4 evangelios, ¿sí? No todas suelen encontrarse en los 4, pero esta sí. Y es una de esas historias que las hemos escuchado muchísimas veces, la hemos predicado muchas veces, la hemos compartido muchas veces, enseñado de diferentes maneras, con diferentes enfoques, diferentes matices. Y en esta oportunidad, para la esencia que queremos compartir en este mensaje, yo le puse como título Una matemática diferente. Así que bueno, quédese con ese título, Una matemática diferente. Todos nosotros tenemos una relación con la matemática ya desde chiquitos, desde que somos niños, ¿sí? Y nos enseñan a contar y a conocer los números y a sumar y a multiplicar. Tenemos una relación con la matemática y durante nuestra vida la tenemos siempre porque a veces hay que ir a pagar cosas, ¿no? Compromisos, cuentas, facturaciones, hay que hacerse cargo de las cosas de la vida cotidiana y entonces uno todo el tiempo está haciendo cálculos matemáticos, ¿sí? De distancia, de tiempo, como le decía, con el dinero también. Siempre tenemos una relación con esta materia y yo busqué una definición, o busqué la definición de matemática y encontré una muy interesante que dice que las matemáticas, la matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc. A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas analizan estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto permite, una vez detectados ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones a las que se llegan por deducción. Interesante definición. Y por eso yo le puse una matemática diferente. Nosotros tenemos armado una estructura en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro andar diario, en este devenir en la vida, tenemos formado un concepto acerca de la matemática. O sea, si sumamos tal número, con tal número nos tiene que dar un resultado. Si lo restamos, nos tiene que dar otro resultado. Si lo dividimos, lo multiplicamos, siempre nos va a dar un resultado que se enmarca en la lógica, ¿no? Que siempre está alrededor de algo lógico. Pero con nuestro Señor Jesucristo esas cosas solían transgredirse. La lógica muchas veces no era como nosotros la entendemos. El Señor Jesús hacía cosas fuera de lo común, extraordinarias, superaba todo razonamiento. Y la historia que yo les quiero compartir en este momento, en este tiempo, es la historia de la alimentación de los 5.000. Una de las pocas, como les decía, que se encuentra en los 4 evangelios. Jesucristo había, antes de eso, si nos basamos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, había encomendado a sus 12 discípulos en que fueran por las aldeas, por lo que nosotros conocemos como los poblados o los barrios de hoy sería, ¿sí? Por las ciudades, a predicar la palabra de Dios. Y les dio algunas instrucciones, que nos llevaran algunas cosas, donde no los dejaran entrar, bueno, no perdieran el tiempo y siguieran su camino. Bueno, le dio algunas instrucciones y le dio autoridad, ¿sí? Y ellos volvieron maravillados de la manera en la que Dios los había utilizado a ellos. Y entonces Jesucristo los quiere llevar a un lugar aparte, los convoca para irse con ellos a tener un tiempo a solas, pero había multitudes que los venían siguiendo, ¿sí? Había una gran multitud, alrededor de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice. Así que había alrededor de unas 20.000 personas. Eran unas 5.000 familias que venían y querían seguir escuchando, oyendo sobre las enseñanzas de Jesús. En muchas oportunidades Jesucristo hablaba por parábolas, hablaba por lo que nosotros podemos decir hoy como metáforas, para que les pudiera entrar un mensaje más profundo, para que pudieran meditar y recapacitar en algunas cuestiones. El Señor les hablaba por metáforas.
Y muchas veces los discípulos no entendían lo que Jesucristo le quería decir, y mucho menos van a entender lo que sucede en esta oportunidad. Y nosotros siempre nos quedamos con ese extraordinario milagro que hace nuestro Señor Jesucristo en esta historia. Pero hay algo muy importante que hacen los discípulos también, y que es la esencia del mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre estaba yendo un paso más adelante, como le decía, siempre iba un paso más arriba. Dice el versículo 30 del capítulo 6 de Marcos: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Dice, entonces Jesús les dijo: vayámonos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Les dijo porque había tanta gente que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Qué interesante. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesucristo, al ver que la multitud utilizó una estrategia distinta, corrieron por el costado, bordearon el lago y los esperaron prácticamente del otro lado, desde la barca Jesucristo comenzó a enseñarles muchas cosas, porque la gente había venido, se había agolpado para escuchar las enseñanzas de Jesús. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Entonces le pidieron a Jesucristo que despidiera a la multitud, ¿sí?, para que se fueran a comer. Dice, despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús le dijo: denle ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar lo suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Y ahí sucede lo inesperado, ¿no? Jesucristo les pregunta: ¿cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Y todos conocemos lo que pasó con la historia, ¿no? Jesucristo toma eso que tenían, lo parte, se los da a sus discípulos, le pide que los repartan entre la multitud, y bueno, y comieron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de alrededor de unas 20.000 personas, más o menos, las que fueron parte de este grandioso milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y yo saco 3 cosas, 3 conclusiones de esta historia. Y la primera de ellas es que tenemos que estar cerca de Jesús, ¿sí? Hay algo que tiene este mensaje, y es que Jesucristo siempre está haciendo algo diferente. Y nosotros, como discípulos de Jesús, como parte del cuerpo de Cristo, ¿sí?, como hijos de Dios, también tenemos que marcar la diferencia en medio de este mundo que se pierde, sin fe, sin esperanza, sin Dios. Y una de las maneras de marcar la diferencia es estando cerca de Jesús. Los discípulos eran hombres comunes, hombres vulgares, hombres normales, pero que le advirtieron a Jesús de una situación que estaba sucediendo, que los hombres y las mujeres, esas familias que estaban allí, habían estado casi todo el día escuchando a Jesús enseñar y predicar, y se estaba haciendo muy tarde y seguramente tenían que volver a sus lugares. En aquella época no existía el colectivo, no existía el taxi, el remis, no había nada de eso, no había medios de transporte como los que conocemos hoy, solamente burros, caballos, camellos. Y esta gente venía caminando, venían familias enteras que seguían a Jesús caminando. O sea que tenían un largo trecho para regresar hasta sus casas. Y en el lugar donde estaban era bastante alejado y tenían que caminar algunos kilómetros seguramente para llegar a la aldea más cercana y poder comprar lo necesario para el sustento ya de ese día. Entonces los discípulos se dan cuenta y le dicen: Jesús,
esta gente tiene que ir a comer, ya es hora de que los despidas. Pero Jesucristo hace, como les dije, siempre algo diferente, hace algo más, nos transporta, nos desafía a un paso más de fe. Y le dijo, denle ustedes. Ahí los discípulos se les cayó toda la matemática, toda la ecuación que tenían, todo ese 1 más 1 es 2, se les cayó por el suelo y tuvieron que esperar a ver qué respuesta les daba el Señor Jesucristo. Ahora es interesante que los apóstoles también lo desafían a Jesús porque le dicen, con esto que tenemos es imposible, Señor. Entonces el Señor Jesucristo dice, a ver, ¿qué es lo que tienen? Tráiganlo. Y ahí vamos a ver cómo Dios multiplica, cómo Dios provee, cómo Dios siempre nos da más de lo que nosotros esperamos y hace más de lo que nosotros podemos entender. Y entonces una de las cosas que yo veo en esta enseñanza y en esta meditación, que necesitamos estar cerca de Jesús. Porque cuando nos quedamos ahí trabados, cuando nos quedamos encerrados, cuando nos quedamos sin respuestas, Jesucristo tiene la respuesta. La otra cosa que nos hace marcar la diferencia es también estar cerca de la gente, empatizar con la gente, empatizar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, empatizar con nuestros familiares que no conocen a Cristo. Tenemos que estar cerca de Jesús y de la gente. De Jesús podemos estar cerca en la oración. Jesucristo nos dijo, entra en tu aposento, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Tenemos que estar cerca de Jesús por medio de la oración, intimar con Él, estar cerca de Él, ¿sí? También en obediencia a su palabra. Y lo segundo, yo decía, estar cerca de las personas, cerca de la gente, físicamente y espiritualmente. En este tiempo que estamos viviendo se nos imposibilita estar de manera física. Generalmente estamos físicamente cerca de muchas personas a lo largo de nuestros días, en la cotidianidad, en el trabajo, en la calle, en la cola del supermercado, del banco, cuando vamos a hacer un trámite en alguna entidad. En determinados momentos estamos en contacto y en relación con las personas. Los seres humanos somos seres de relación, ¿sí? Los seres humanos nos relacionamos, necesitamos tener relación con otros de nuestra misma especie, somos seres de relación y nos relacionamos todo el tiempo, pero muchas veces no estamos cerca de la gente, no empatizamos, no nos ponemos en el lugar del otro. Los discípulos se pusieron, en cierta manera, con sus recursos y a su manera, en el lugar del otro. Los vieron que había una necesidad, pero Jesucristo tuvo compasión de ellos, los vio como ovejas sin pastor, los vio como desamparados, los vio solos. Y esa es la manera en que tenemos que ver a los que nos rodean, verlos como ovejas sin pastor. Vivimos en un mundo, como les decía, que se va perdiendo día a día, sin fe, sin esperanza, sin Dios. Vivimos en un mundo que está a mil, un mundo acelerado, ensimismado, encerrado en sus quehaceres, un mundo que es individualista, materialista, y nosotros tenemos que mirarlo con compasión, tenemos que mirar a las personas con compasión, con el amor de Jesús, que el Señor nos dé más de su amor, que el Señor nos dé más de su amor, que el Señor nos dé más de su compasión, que nos haga ver con sus ojos, sentir con su corazón. Necesitamos nosotros empatizar, pero para poder empatizar, primeramente tenemos que estar cerca de Jesús. Y lo último que yo encuentro en esta historia es que hay que vencer los obstáculos y dar una respuesta, ¿sí? El Señor nos llamó a vencer los obstáculos. Marcamos la diferencia cuando vencemos los obstáculos, ¿sí? Esa es nuestra misión en este tiempo, dar respuesta a esta sociedad, dar una respuesta. Y la respuesta la tenemos diariamente en las Escrituras, la tenemos en la palabra de Dios, la tenemos en nuestra fe, en nuestra confianza en Jesucristo. Y esa es la respuesta que necesita el mundo de hoy. Un mundo que, le digo una vez más, se está perdiendo poco a poco, sin fe y sin esperanza. Que el Señor nos ayude a nosotros a marcar la diferencia en este tiempo.
Necesitamos ser hombres y mujeres que marquen la diferencia en este tiempo. Y me da mucha tristeza ver que se ha dejado de predicar a Jesucristo, que se ha dejado de enseñar a Jesucristo. Necesitamos reflejarnos más en nuestro Señor Jesucristo. Escucho muchos mensajes por las redes, muchos mensajes que envían, que mandan algunos hermanos, que comparten constantemente muy buenos mensajes de la historia de Israel, de la conformación del pueblo de Dios, con mucha historia, muy preparados, muy bien enseñados, pero se está perdiendo lo más simple y lo que hace a la esencia del cristiano, que es ver cada día más a Jesús. Nuestras vidas, verlas reflejadas cada día más en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos llene de su amor, de su misericordia y de su bondad. Señor, en este tiempo queremos marcar la diferencia. Y para marcar la diferencia sabemos que necesitamos estar cerca tuyo, Señor. Necesitamos estar cerca de Jesús, de su palabra, de su enseñanza. Señor, necesitamos en este tiempo ser hombres y mujeres que marquemos la diferencia en nuestra sociedad, para lo cual también necesitamos estar cerca de las personas, cerca de la gente, pero no solamente físicamente, sino estar cerca, Señor, empatizar con los problemas, empatizar con las dificultades, empatizar con las necesidades. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que podamos empatizar, Señor, con las personas que están ahí afuera perdidas, en los vicios, Señor, en la desesperanza, personas que están perdidas en la violencia, en la delincuencia, en el ocultismo. Ayúdanos a empatizar con las personas que se pierden, que se van de este mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a dar respuesta a esta sociedad en la que estamos viviendo. Pedimos que el amor de Jesús, la compasión de Jesús, la bondad de Jesús pueda hacerse cada día más real en nuestras vidas. Gracias te damos, Dios, por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia y porque tú nos hablas, porque tu palabra, Señor, nos corrige, nos exhorta, nos enseña, nos alienta, nos motiva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga ricamente. Tengan un lindo día y nos estaremos encontrando en la próxima para seguir meditando y aprendiendo juntos acerca de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.